De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús comienza, hermanos, aquí diciendo algo acerca de el tiempo de crisis mundial que está por venir, de un caos político. Jesús está hablando de un caos mundial, de un caos apocalíptico. Y las señales que Jesús nos brinda, note esto, que las señales que Jesús nos brinda son claras y visibles. Diga conmigo, claras y visibles. Vemos aquí, hermanos, que estas señales que Jesús está dando al momento de su venida, ahí no hay nada secreto, no hay nada que sea de repente. Sus discípulos le preguntaron por señales de su venida y aquí están. En primer lugar, señales de su venida. Veamos cómo el Señor comienza dándonos las señales de su venida. Y lo primero que Él menciona es que el sol se oscurecerá. Piense por un momento, hermano, cómo sería estar trabajando a la luz del día y que de pronto empieza a oscurecer. Algunos de ustedes que estaban aquí hace un par de años, no sé si recuerdan, el 8 de abril del 2024, tuvimos la oportunidad de apreciar un eclipse. Era el mediodía cuando de pronto el sol se oscureció. Nosotros andábamos trabajando, tuvimos que parar nuestra maquinaria, ¿verdad? Porque de pronto, hermano, empezó a oscurecer a causa de aquel eclipse. Y eso fue impresionante. Y eso fue, en ese momento fue bonito. Hasta sacó la cámara, ¿verdad?, para tomar fotos. Y apareció en las noticias. Y todo esto fue impresionante. Pero eso solamente duró un par de minutos y fue algo bonito. Pero en este día al que el Señor se está refiriendo, no será nada bonito. Para este día no habrá lugar para alegrarse. No habrá lugar para sacar el teléfono y tomar fotos y subirlas a las redes sociales. Todos sabrán en ese día que el día del Señor habrá llegado. El día grande y terrible habrá llegado en ese momento. Piense, hermano, cómo es hoy el sol, lo hermoso que es, cómo nos alumbra, cómo nos da calor, lo beneficioso que es para las plantas, para los animales, el sol allá afuera, lo beneficioso que es para todo el ecosistema. Pero en aquel día el sol se oscurecerá, tinieblas cubrirán la tierra. Jesús no está hablando de un momento bonito, Jesús está hablando de un día grande y terrible. Jesús sigue diciendo detalles y dando señales de el día de su venida. Él dice que la luna no dará su resplandor. Esa luna tan hermosa que usted siempre quiere mostrarle a su esposa. Esa luna que el novio enamorado quiere presentarle a su novia y que hasta le promete bajarle esa luna. Esa luna tan hermosa que usted sale allá afuera, hermanos, a veces ha visto, ¿verdad?, qué hermoso está la luna, hermano, resplandeciente, se ve grande. Usted saca el teléfono y le quiere tomar esa mejor fotografía, pero cuando la mira en su celular ya no se ve igual. Así que esa hermosa luna ya no dará su resplandor. Las estrellas, hermano, en aquel día caerán del cielo. Y las potencias que están en los cielos, dice el Señor, serán conmovidas. Fíjese cómo esto es, hermano, señales en el cielo. Todo esto es lo que está hablando el Señor, señales en el cielo, pero también hay señales, hermano, en la tierra. Esto será un caos, será una crisis mundial. Por eso es el mensaje dirección y consuelo en tiempo de crisis. Será tan terrible que Lucas 21 nos dice que
en la tierra habrá angustia de las gentes. Dice que las gentes estarán confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice que los hombres estarán muriendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. En otras palabras, eso será, hermano, terrible. En ese momento no habrá tiempo para gozar, no habrá tiempo para reír, no habrá tiempo para decidir si voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Será un tiempo terrible. También el profeta Isaías habló de estas señales en el capítulo 13. Yo le voy a pedir que abra ahí su Biblia. En Isaías, en el capítulo 13, versículos del 9 al 11. Isaías capítulo 13, versículos del 9 al 11. Mira cómo el profeta está hablando de ese día terrible. Isaías 13, 9 dice la palabra: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Mira lo que dice el versículo 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Todo esto, mis amados hermanos, todo esto son señales muy claras y visibles. Diga otra vez conmigo: muy claras y muy visibles. Tanto en el cielo como en la tierra, antes de la segunda venida de nuestro Señor. Pero note usted, ahí donde estamos en Marcos 13, note que Marcos no se entretiene tanto a darnos o a narrar todos los detalles de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tal vez como lo hizo Lucas, que nos dio un poquito más de detalles, o como Juan en el Apocalipsis, que nos da más detalles, como en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde habla de los 6 sellos. Todas esas son señales ante aquel día de la venida de nuestro Señor. ¿Por qué Marcos no nos da tanto detalle? Porque Marcos está escribiendo, está narrando, hermano, y él quiere llegar al punto máximo, él quiere llegar al punto más alto. Su meta es llevarnos al punto de que el Hijo del Hombre vendrá. Todas estas son señales, todo esto es un caos, una crisis mundial, pero el Hijo del Hombre vendrá. Y eso es lo que dice en el versículo 26. Dice Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Mis amados hermanos, aquí está el consuelo al corazón de los discípulos de nuestro Señor. Aquí está el consuelo para la iglesia, aquí está el consuelo para todos sus santos, aquí está el consuelo para todos los escogidos del Señor. En medio de todo ese caos, Jesús les está diciendo: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. A lo largo de la historia de los años, el pueblo del Señor ha sido sometido a grandes imperios, a muerte, a asesinatos, a espada, pero en aquel día nuestro Señor ha de venir para reinar por los siglos de los siglos. Ya no vendrá como un siervo humilde. En aquel día el Señor ya no vendrá como un cordero para ser sacrificado. En aquel día Cristo ya no va a venir para estar colgado en una cruz y ser atravesado su costado por una lanza. Él ya no vendrá en aquel día para sufrir en una cruz, pero vendrá como el león de la tribu de Judá. Él vendrá como rey, Él vendrá para juzgar a las naciones con vara de hierro. Él vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Dirección y consuelo, hermano, para sus discípulos.
Porque imagínate sus discípulos escuchando a Jesús y pasará todo eso y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y los cuerpos celestes serán conmovidos, el bramido del mar. Sí, pero vendrá el Rey de Gloria. Jesús está dando consuelo a sus discípulos en medio de esta crisis. Tanto así que él sigue avanzando en el texto. Mira, identifica, hermano, mira el consuelo de Jesús en sus palabras. Inmediatamente después de que él nos dice de que vendrá el Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Y entonces dice, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Los siervos del Señor no quedarán dispersos en aquel día. Los siervos del Señor no serán olvidados por mucha crisis que haya. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. Esto nos habla de la fidelidad de Dios por su pueblo. A veces cantamos la fidelidad de Dios y solo pensamos acerca de nosotros, ¿verdad? Pero al ver nosotros las escrituras miramos la fidelidad de Dios también por su pueblo escogido. Y en aquel día el Señor promete que Dios enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos, a su pueblo, a su remanente, a su rebaño. De eso habló el apóstol Pablo en Romanos 11 y pregunta diciendo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde, de ninguna manera. De ninguna manera ha desechado Dios a su pueblo. Aún para aquel tiempo, hermano, de crisis, aún para ese tiempo de crisis mundial, Dios sigue siendo fiel porque Él se ha guardado un remanente escogido por gracia. Y esto es lo que Jesús está transmitiendo a sus discípulos, que Él enviará a sus ángeles para guardar, para reunir a sus escogidos. Ahora mira el cuadro completo. En medio de esa crisis mundial, oscuridad, mar embravecido, terror, angustias, muertes, Dios guardando a sus escogidos. Hermano, eso es consuelo en tiempo de crisis. Ahora notemos, hermano, que ahí están las señales de su venida. Y todo es muy claro, todo es muy visible. Serán señales tanto en el cielo como en la tierra. Tanto así, tan fácil de percibir, que Jesús les dice a sus discípulos, de la higuera aprended la parábola. Porque esto no será ningún secreto. Van a haber señales en el cielo, van a haber señales en la tierra. Jesús les dice, aprended de la higuera la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y le dice a sus discípulos, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Los que trabajamos allá afuera, hermano, los que trabajamos allá afuera, ¿verdad? Y miramos cómo viene el invierno, las plantas botan todas sus hojas, pero luego viene la primavera y las lluvias de la primavera, y esas plantas que botaron sus hojas y quedaron peloncitas, hermano, entonces en la primavera empiezan a reverdecer, empiezan a brotar sus hojitas, empiezan a brotar sus frutos para luego ser cosechados en el verano. Y esa es la idea que Jesús les está diciendo. Miren la higuera, aprendan de la higuera la parábola. Será muy fácil comprender en esos tiempos. Van a haber señales en el cielo, van a haber señales en la tierra. Aprendan de la parábola. Así como los que trabajamos afuera, miramos que las plantas empiezan a reverdecer, empiezan a brotar, sabemos de que el verano está cerca. O sea, hermano, que el punto es de que el día de la segunda venida del Señor será un evento visible. Diga conmigo, un evento visible. Será un evento visible. No será nada difícil de percibir. Al ver las señales, todos sabrán que aquel día ha llegado. Tan simple como ver la higuera brotando. Pero ahora Jesús, avanzando en el texto, Él va a afirmar todo lo que viene diciendo. Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y mira que ahí estaban sus discípulos. Y Jesús les dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Los estudiosos todavía debaten acerca de qué generación se refiere Jesús. Unos dicen que posiblemente se refiera a esta generación que va a estar presente en el día de la venida del Señor, en ese día grande y terrible. Y otros, por otro lado, dicen que se refería a Jesús, a esta generación, se refería a sus discípulos que estaban enfrente de él escuchando. Cualquiera de las dos posiciones pueden ser válidas, pero lo importante es lo que Cristo dice a continuación. ¿Qué dice el Señor? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo lo que encuentro, hermano, en estas palabras de Jesús es definitivamente dirección y consuelo en tiempo de crisis. A lo largo de todo el capítulo, por eso yo le puse ese tema, dirección y consuelo, porque mis amados hermanos, todas las cosas pueden pasar, el cielo, la tierra, pero las palabras del Señor no pasarán. Esas palabras de dirección no han de pasar. Esas palabras de consuelo no han de pasar. Nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor es fiel, la palabra de nuestro Señor es verdadera. Y aunque pase el cielo y pase la tierra, el Señor estará ahí para guardar a sus escogidos. Sus palabras no pasarán. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, las palabras del Señor no pasarán. Las palabras del Señor no pasarán. Gloria sea a nuestro Señor. Tan fiel es nuestro Señor que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice Pedro: sabe el Señor librar de tentación, de prueba a los piadosos, dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El apóstol Pedro está consciente de que nuestro Dios es fiel. Pero el apóstol Pedro está consciente que nuestro Dios es, que nuestro Señor es piadoso, que nuestro Señor es misericordioso, que las palabras de nuestro Dios nunca pasarán. Y él lo dice de esta manera: el Señor sabe librar de tentación, de la prueba del fuego a los suyos, a sus escogidos, a los piadosos, a los que han creído en su nombre. Pero ese mismo Dios reserva a los impíos, a los justos, para el día del juicio. Y ahora, después de ver estas señales, hermano, que son claras, que son visibles tanto en el cielo como en la tierra, la siguiente pregunta es: ¿cómo debes vivir tú? ¿Cómo debes vivir tú? Eso nos lleva a nuestro segundo y último punto para que concluyamos el capítulo 13. La pregunta es: ¿cuál debería de ser la expectativa de la iglesia? En el día del juicio, día grande y terrible de Jehová, habrán señales claras y visibles. Pero eso significa que nosotros podemos vivir nuestra vida como nosotros queramos, solo porque ahorita no vemos el sol oscurecer, porque no vemos la luna convertida en sangre, no la vemos que ya no da su resplandor. ¿Significa que todavía hay tiempo para seguir viviendo nuestras vidas a nuestra manera? Falta, mis amados hermanos, falta un evento que es sumamente importante para la iglesia. Ese evento de la segunda venida de Cristo será un evento visible y claro en el cielo y en la tierra. Pero hay un evento del que tú y yo debemos de estar alertas. Hay un evento del que tú y yo debemos de estar despiertos y no jugando al cristianito. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay un momento que la iglesia está esperando, el momento de la manifestación. Diga conmigo, la manifestación. Cuando Cristo se manifieste, mis amados hermanos, tú y yo también seremos manifestados, hermano mío. Y dice la palabra que seremos semejantes a Él y que le veremos tal como Él es. Para esto no hay señales en el cielo, para esto no hay señales en la tierra, para esto no hay bramido del mar. Será un momento, mis amados hermanos, un abrir y cerrar de ojos. En aquel día el Señor
Señor se ha de manifestar y tú y yo seremos levantados y llevados con el Señor. Esa debe de ser la expectativa tuya y mía. Esa debe de ser la expectativa de la iglesia hoy. No jugando al cristiano, no jugando a la iglesia, no jugando a ver qué es lo que más me gusta, a ver qué es lo que más tomo del sermón, a ver cuál es el hermano que canta más bonito, sino que lo que nosotros estamos esperando es el día que Cristo se manifieste. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 51 al 52, he aquí os digo un misterio. Mira que Pablo le llama esto misterio. A esa manifestación de la que habló Juan, ahora Pablo le llama un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nota que no hay señales. Nota, mis amados hermanos, que no hay un sol oscureciéndose. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Diga conmigo, transformados. Nosotros seremos transformados. Juan está hablando de una manifestación. Pablo está hablando de una transformación. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice la palabra del Señor, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esa es la esperanza, esa es la expectativa de la iglesia de nuestro Señor, de que seremos arrebatados. Dice Pablo, nosotros los que vivimos, mis amados hermanos, con esa expectativa vivían los primeros creyentes, con esa expectativa vivía la iglesia, con esa expectativa vivían y predicaban los apóstoles de nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Juan habla de una manifestación en la que no hay señales visibles, no hay ninguna higuera de la cual estar aprendiendo. El apóstol Pablo en Corintios habla de una transformación, tampoco hay señales para eso. Y también el apóstol Pablo en Tesalonicenses habla de un arrebatamiento. La palabra que usa ahí Pablo es la palabra harpazo. Tiene la idea de algo que es arrebatado inmediatamente. ¿Han visto ustedes las aves? ¿Han visto las águilas, hermano? O aves que son muy, muy rápidas, que descienden, hermano, y atrapan la presa de una manera muy rápida. Bueno, esa es la idea del apóstol Pablo. Seremos arrebatados. Así que bajo esta expectativa, ahora entendemos mejor las palabras de nuestro Señor Jesucristo en los versículos del 32 al 37. Le voy a pedir, hermano Antonio, lea la palabra del Señor ahí en el versículo 32 al 37. Póngase de pie y lea el versículo 32 al 37 con voz de trompeta para nuestros hermanos. Marcos 13, versículo 32. Porque sabiendo, mis amados hermanos, esta expectativa que nosotros tenemos, ¿verdad?, de ese momento, de ese arrebatamiento, ahora entendemos mejor las palabras de nuestro Señor, lo que quiso decir en los versículos 32 al 37. Dígalo, hermano, por favor. Amén, dice la palabra. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Amén. Hasta el 37, hermano, por favor. Y es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno de su obra. Y el portero mandó que velasen. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o en la mañana, para que cuando vengan de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad.
Amén, gloria al Señor. Nota cómo Jesús habla, mis amados hermanos, de que de ese día nadie sabe ni la hora, nadie sabe el día. Jesús dice que no sabéis cuándo será el tiempo. Nota en el versículo 35, donde dice si podría ser al anochecer o a la medianoche, al canto del gallo, a la mañana. Pero dice el Señor, pero cuando venga de repente no os halle durmiendo. Para esto, mis amados hermanos, no hay señales. No hay señales ni en el cielo, no hay señales en la tierra. De hecho, dice el Señor, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solamente mi Padre. Porque de este evento, hermanos míos, solo nos toca a nosotros como iglesia 3 cosas, dijo Jesús: mirando, velando y orando. Si hay algo que nos toca a nosotros como discípulos de Cristo, como iglesia del Señor, es estar, como dice nuestro Señor Jesús, mirad. Esto es tener discernimiento, hermanos. Esto es tener la capacidad de mirar a nuestro alrededor, pero no de venir de mirón a la iglesia, sino, hermano, de mirar lo que acontece en nuestro alrededor, las decisiones que toma el mundo, la manera en cómo camina la iglesia. Pero ¿sabe a qué se refiere mirar? A mirar nuestro propio caminar, a mirar hacia adentro, hacia mirar hacia nuestras propias vidas. Tanto así que Lucas lo narra mejor en el capítulo 21:34 y dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. De ahí que nuestro Señor diga mirad, pero también el Señor dice velad. Es como un portero. De hecho, él ahí menciona como el guardia, ¿verdad? El portero, que él se mantiene despierto. Es una acción, mis amados hermanos. Es un estilo de vida de mantenerse despierto. No significa que usted va a ir a la casa y que va a estar con los ojos abiertos, porque hay que velar. Pero es un estilo de vida espiritual donde estamos despiertos, donde sabemos que llega el jueves y es día de culto, donde sabemos que llega el domingo y es día de glorificar al Señor, donde sabemos que si le toca predicar la palabra del evangelio, usted se prepara para predicar a Cristo, donde sabemos que si usted le toca cantar alabanza al Rey de Reyes, usted se prepara con su corazón para adorar al Señor. Eso es estar velando. Mientras otros duermen, usted está despierto, usted está velando. Pero de nada serviría estar mirando, de nada serviría estar velando si no hay una vida de oración. Por eso Jesús lo pone de manera detallada: mirad, velad, pero no dejes de orar. De nada sirve el discernimiento, de nada sirve permanecer despierto y sirviendo al Señor si no hay una vida de oración, si no hay una vida de comunión con nuestro Dios. Eso es lo que nos mantiene realmente unidos. Ahí es donde nosotros encontramos mejor todavía la dirección y el consuelo en tiempo de crisis. Mis amados hermanos, nuestro Dios es fiel. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son fieles. Todas las cosas pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Cristo, no pasarán. Usted y yo estamos esperando ese momento donde los que vivimos seremos arrebatados en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Si usted lo cree, póngase de pie un momentito y oremos y demos gracias a nuestro Dios.